Resumen de la presentación 1 de estadística, conceptos básicos. La estadística es una rama de la matemática que ayuda a recolectar, analizar, interpretar y presentar datos. Se aplica en distintas áreas, desde decisiones gubernamentales hasta física. La estadística tiene dos grandes áreas. La descriptiva, que se ocupa de recolectar, organizar y presentar los datos para su posterior análisis, y la inferencial, que es un conjunto de procedimientos para deducir características de la población a partir de una muestra. En esta área describimos la información recolectada. En esta área hacemos deducciones de la población a partir de los resultados de una muestra. El fin último de la estadística es la toma de decisiones. La población es un conjunto de elementos que poseen alguna característica en común, lo que es de interés para el estudio. De los elementos de la población recogemos la información. Por ejemplo, los estudiantes de una determinada carrera de Duoc, los habitantes de un país, el conjunto de piezas que produce una fábrica en un periodo determinado, sismos ocurridos en Chile en un periodo de tiempo. Cuando estudiamos la población completa, le llamamos censo. En muchas ocasiones no se puede hacer un estudio de la población completa, por lo tanto tomamos un subconjunto de ella, lo que llamamos muestra. Si calculamos valores numéricos desde la población, estos se llaman parámetros, pero si lo hacemos desde una muestra, se llaman estadísticos o estadígrafos. Como ejemplo tenemos una población de autos que transitan por Vespucio. Cada uno de estos vehículos es una unidad experimental, es un elemento de la población. A cada uno de estos vehículos le podemos observar ciertas características, como la marca, el color, el año, el precio, la velocidad. Entonces, cada una de ellas es una variable. La variable es aquello que observamos, registramos, medimos, preguntamos, la información que levantamos desde los elementos de la población. Se define como una característica de los elementos de la población que puede adoptar distintos valores, por ejemplo, el sueldo, la altura, el color, el estado civil de una persona. Las variables se clasifican en cuantitativa y cualitativa. La variable será cuantitativa si sus valores son cantidades numéricas, es decir, si se registran con un número. La variable será cualitativa si sus valores son categorías, atributos, conceptos o cualidades. En la mayoría de las ocasiones, las variables cualitativas se registran con una o más palabras. Cada uno de estos tipos de variables se subdivide en dos. La variable cuantitativa puede ser continua o puede ser discreta. La variable cuantitativa continua es aquella que proviene del proceso de medir. Por lo tanto, en su registro es un número que va acompañado de una unidad de medida. La variable cuantitativa discreta es aquella que proviene del proceso de contar. Por lo tanto, corresponde a número, cantidades, valores enteros, sin decimales. Aquí tenemos un ejemplo, la variable estatura en metros. La unidad de medida es metros. Esta variable proviene del proceso de medir. Así es que es cuantitativa continua. En el ejemplo 2, la variable cantidad de hijos por familia proviene del proceso de contar, cantidad, número de hijos. De hecho, se cuentan en unidades. Por lo tanto, es cuantitativa discreta. Por otra parte, la variable cualitativa se subdivide en dos, ordinal, nominal. La variable cualitativa ordinal es aquella en que la relación de sus categorías tiene un criterio de orden. Y la variable cualitativa nominal
es aquella en que sus categorías no tienen criterio de orden. Por ejemplo, la variable nivel socioeconómico tiene 3 rangos. Al ser un nivel, se clasifica como variable cualitativa ordinal. La variable género tiene 2 clasificaciones. Como estas no tienen criterio de orden, entonces es clasificada como cualitativa nominal. La variable tipo de contrato tiene 2 criterios que no tienen orden, por lo tanto se clasifica como cualitativa nominal.